Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy viernes 24 de mayo del 2024. Bienvenidos y bienvenidas a que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Les invito a que abramos nuestra mente, especialmente nuestro corazón, que sea ese terreno fértil donde allí sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. En Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice que cuando Dios tiene y envía sus palabras hacia ustedes y hacia mí, la palabra de Dios no regresa a Dios vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en cada uno de nosotros. Por eso, como dice Santiago 1 del 21 al 22, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos con escucharla solamente, sino pongámosla por obra, porque si escuchamos y no practicamos, nos engañamos a nosotros mismos. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento. Disipa de mí toda tiniebla de confusión, toda pereza espiritual, toda indiferencia y todo lo que no venga de Dios. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el poder, la adoración, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y levantándose de allí, va a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y de nuevo vino la gente hacia él, y como acostumbraba, les enseñaba. Se acercaron unos fariseos que, para ponerle a prueba, preguntaban: ¿puede el marido repudiar a su mujer? Él les respondió: ¿Qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se harán una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y ya en casa los discípulos le volvían a preguntar sobre esto. Él les dijo: quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 24 de mayo del 2024. Me da mucha alegría compartir con ustedes la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos. Lucas 8:11 nos dice que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Por eso, dejemos que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón, y ustedes y yo, con perseverancia, perseverando en la palabra de Dios, alcancemos la salvación, como dice, y demos mucho fruto, como dice allá en Lucas capítulo 8, versículo 15. Ahora, hoy estamos meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 1 al 12, donde Jesús nos habla sobre el matrimonio, también
el divorcio, el adulterio, la fornicación. Esos temas vamos a ver en el día de hoy. Antes, para iniciar, en el versículo 1 me llama muchísimo la atención. Dice: y levantándose de allí, se va a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y de nuevo vino la gente hacia él. La gente viene hacia Jesús. La gente de hoy en día quiere acercarse a Jesús, quiere venir hacia él. ¿Para qué? ¿Por qué? Y él, como acostumbraba, les enseñaba. Las personas se acercan a Jesús, ¿para qué? Para aprender, para alimentarse de su palabra, para recibir su enseñanza. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, ustedes y yo, que somos instrumentos del Señor, qué importante es nosotros mismos nutrirnos con la palabra para así nosotros conocer nuestra fe, vivirla y también amarla y también transmitirla. Nosotros los papás a nuestros hijos, nosotros quienes participamos en algún ministerio de la iglesia, tenemos primero que nosotros mismos alimentarnos. Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4 nos dice el Señor: el hombre no vive solamente de pan, sino de la palabra de Dios. Entonces, para ustedes y yo, ser esa lámpara para los demás, para hacer esa sal, como dice allí en Mateo 5, del versículo 13 al 16, para hacer esa sal para los demás, para ser esa lámpara que ilumina a los demás. Primero nosotros tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, conocer nuestra fe, vivirla, amarla y también transmitirla. Porque el mundo está sediento de la palabra de Dios. Y de hoy en día queremos hablar de muchas cosas menos de la palabra de Dios. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto. Allá en Apocalipsis 5:5 dice: Jesús es el león. En la 1 Pedro 5:8 dice: el diablo es como un león. Entonces él es astuto, quiere imitar a Cristo. Nunca lo va a igualar, nunca le va a ganar. Cristo ya lo venció muriendo en la cruz. Bendito sea Dios. Y no hay nadie ni nada más poderoso en el universo que nuestro Señor, que Dios. Por eso Romanos 8:31 nos dice: ante esto, ¿qué diremos? Si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Filipenses 4:13, si todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con esto quiero decirle, mis amados hermanos y hermanas, que la Sagrada Escritura es importante para nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 3, vamos a ver por qué es la Sagrada Escritura importante para nosotros y por qué nosotros, antes de hablar de Dios a los demás, tenemos que nosotros nutrirnos nosotros mismos. Si nosotros no nos nutrimos de la palabra de Dios, ¿cómo vamos a ayudar a los demás? Lucas 6:39 nos dice: no puede un ciego guiar a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Y es así, mis hermanos. A ver, vamos a ver Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, vamos a leer el versículo 3. Pues tampoco Cristo, versículo 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza. ¿Para qué fue escrito la palabra de Dios? Para enseñanza. Y si ustedes y yo queremos aprender de Jesús y no leemos la Sagrada Escritura, ¿cómo vamos a aprender? ¿De quién vamos? ¿De lo que a mí me cuentan otros? ¿De lo que yo pienso? ¿De lo que escucho en el internet? No, mis amados hermanos, tenemos que nosotros tener ese compromiso de nosotros acercarnos al Señor a través de la Sagrada Escritura, a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza vuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras
mantengamos la esperanza. Entonces, la Sagrada Escritura nos enseña, nos da paciencia, nos da consuelo, nos da, ¿qué nos da más? Nos da la esperanza. Por eso es importante que ustedes y yo nos alimentemos siempre de la palabra del Señor, para que ustedes y yo podamos educarnos, para que podamos formarnos a través de la palabra del Señor. En la segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios, es útil para educar, para arguir, para refutar, para rebatir. Entonces la Sagrada Escritura nos va formando. Salmo 119, versículo 105 nos dice: tu palabra es la lámpara para mis pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice que desde niño conoce la Sagrada Escritura, que te da la sabiduría para la salvación. Qué importante es alimentarnos con la Sagrada Escritura. Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También nos alimenta, nos edifica, para que perseverando alcancemos la salvación. 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. La Sagrada Escritura nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. Juan 8, del 31 al 32, dice Jesús: ustedes serán mis verdaderos discípulos si perseveran en mi palabra, conocerán la verdad les hará libres. Entonces, cuán importante, mis amados hermanos y hermanas, es nosotros tomarnos el tiempo cada día para alimentarnos con la palabra del Señor, que nos va edificando, nos va formando, nos va enseñando, para que nosotros vayamos conociendo nuestra fe, que vayamos amando nuestra fe, que vayamos viviendo nuestra fe, transmitiéndola, y también cuando se trata de los protestantes que atacan nuestra fe, también defendiéndola. Muy bien, muy importante. Ahora sí vamos a pasar al segundo punto, digámoslo así. Unos fariseos se acercan a Jesús para ponerle a prueba. Allá en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, Moisés había dicho que el marido puede repudiar a la mujer haciendo una acta de divorcio. Por ejemplo, el marido podía decir, poniendo un ejemplo, no sabe cocinar, no sabe lavar, no sabe esto que el otro, ya ya no me cae bien, él ponía eso por escrito y le decía a la esposa: bye bye, adiós, listo. Entonces, eso sabían los fariseos. Y como Moisés había dado esa prescripción, esa orden, entonces ellos, llevándose de eso, vienen basándose con la Sagrada Escritura, vienen a quererle poner a prueba a Jesús. Y le dicen, se acercaron unos fariseos que para ponerle a prueba preguntaban: ¿puede el marido repudiar a su mujer? Él les contestó: ¿qué os prescribió Moisés? Ellos le dijeron: Moisés permitió escribir un acta de divorcio y repudiarla. Eso está en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, donde Moisés autoriza que el marido escriba un acta de divorcio y la despida a su mujer. El versículo, a ver cuál versículo es, está un poco pequeño. A ver, versículo 5. Jesús les dijo: teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, escribió para vosotros este precepto. Pero desde el principio de la creación, Él hizo hombre y mujer. Cuando Jesús dice Él hizo el hombre y mujer, ¿a quién está refiriéndose? A Dios. Génesis 1:27. Él los hizo macho y hembra, un macho y una hembra. No dos machos, no dos hembras, un macho y una hembra. Allá en Génesis 5:2 vuelve a decir la Sagrada Escritura que Dios los hizo macho y hembra, un hombre y una mujer. Por eso en Génesis 2:24 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse, no dice a su marido, a su mujer, un hombre, una mujer. Listo. Eso es la voluntad de Dios. Y ahora yo sé que muchas personas pueden, pero es que estamos en tiempos modernos, es que
Estamos en tiempos modernos y todo cambia. La iglesia tiene que dar y tantas cosas. Y quieren hacerse amigos del mundo. Pero es que el mundo dice que pueden ahora unirse 2 hombres, 2 mujeres. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Vamos a que diga la Sagrada Escritura. Santiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que desee ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pensáis que la Escritura dice en vano, tiene deseos ardientes el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros? Entonces, mis amados hermanos y hermanas, cuando el mundo de hoy en día nos presenta que pareciera normal que se junten entre 2 hombres o 2 mujeres y dice, es que hay que adaptarse al mundo. Quien se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la unión de un hombre y una mujer. Listo, digan lo que digan. Pero la Sagrada Escritura enseña la palabra de Dios, a quien ustedes y yo sí debemos de creer, que el Señor los creó macho y hembra. Punto. Muy bien. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los 2 serán una sola carne, de manera que ya no son 2, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. ¿Quién es el hombre para venir a cuestionar o tratar de corregir a Dios? Me refiero al nuevo orden mundial. Es que estamos en tiempo moderno, se pueden unir entre femeninas y entre 2 hembras o 2 machos, está bien. Para los que quieren agradar a Satanás, sí está bien. Mas a los que queremos seguir la voluntad de Dios, no está bien. El mundo es que les corrompe la mente de los niños, de los adolescentes, de los adultos, que siendo hombre se siente mujer, siendo mujer se siente hombre. Y todavía no tienen vergüenza de decir, es que Dios me hizo así. ¿Dónde dice en la Sagrada Escritura que Dios los hizo así? Dice Génesis 1:27, Génesis 5:2. Dios los hizo macho y hembra. Y punto. Eso los hizo Dios. Un hombre, una mujer. Muy bien. Ya en casa, los discípulos, antes de eso, vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿Qué sucede cuando el mundo de hoy no quiere obedecer al mandato de Dios? Y dice, pueden casarse entre homos o entre lesbis. ¿Qué sucede? 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, los que andan con piercing, con arete, los hombres que se dejan crecer el pelo, los que andan con arete, los que andan con piercings, los afeminados, ni homosexuales, los que se juntan hombres con hombres, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando el mundo de hoy en día presenta como si eso fuera normal, la Sagrada Escritura dice, ¿no sabes que ellos no van a heredar el reino de Dios? Y el mundo de hoy no le importa si heredan o no el reino de Dios. Lo que les importa es querer mejor el mundo, querer ser Dios y poner su nueva orden. Por eso se llama nuevo orden mundial. Romanos capítulo 1, versículo 26 dice, les estoy leyendo lo que dice la palabra de Dios.
para que no digan, él se está inventando. Les estoy dando con capítulo y versículo para quien quiera llegar al conocimiento de la verdad en su casa, en su cuartico, agarre su Biblia y puede ver si lo que les estoy diciendo es verdad o mentira. Vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 26. Romanos capítulo 1. Vamos a leer el versículo 26. Por eso Dios entregó a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza, contra la voluntad de Dios. Se unen ahora mujer con mujer. Eso es contra la voluntad de Dios. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido por su extravío. Mereciendo en sí mismo el pago merecido por su extravío. ¿Y qué sucede con los gobernantes, con las autoridades grandes que aprueban eso? ¿Qué sucede? Versículo 31. Versículo 32. Romanos 1:32. Los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios, que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente los practican, sino que aprueban a los que las cometen. Ahora, ustedes y yo tenemos que ver a quién vamos a obedecer, o al mundo o a Dios. No podemos estar medio al mundo y medio a Dios, al mundo o a Dios. Por eso vamos a leer Josué capítulo 24, versículo 16. Dios nos pide a ustedes y a mí tomar una decisión muy importante. Tenemos el orden de Dios y tenemos el orden del mundo. Entonces Dios nos dice a través de su palabra en Josué capítulo 24, versículo vamos a leer el versículo 15. Pero si no os parece bien servir a Yahvé, elegid a quién habéis de servir, a los dioses a quienes servían vuestros padres más allá del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis ahora. Si no os parece lo que dice la palabra de Dios, dice Josué 24:15, elegid a quién van a servir, o a Dios, o a los gobernantes, o al mundo, o al diablo. ¿A quién van a servir? El diablo está detrás de todos esos gobernantes, de esas autoridades que aprueban estas cosas que son dignas del castigo de Dios. Los cuales practican estas prácticas de mujer con mujer, hombre con hombre, no heredarán el reino de los cielos. Hay que orar por ellos para que se conviertan de ese pecado. Termina diciendo Josué 24:15, yo y mi familia serviremos a Yahvé. Tenemos que escoger, mis amados hermanos y hermanas, escoger ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y regresamos a Marcos capítulo 10, versículo, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. San Marcos 10, del 10 al 12. Y ya en la casa los discípulos le volvían a preguntarle sobre esto. Él les dijo, quien repudia a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Entonces aquí Jesús primero nos habla del matrimonio. Como es el matrimonio, un hombre y una mujer. Por la iglesia,
todos los que viven arrejuntados, eso está en pecado de fornicación. Los que se han casado por la iglesia, se separaron. Ay, se acabó el amor, ahora encontré mi princesa o mi príncipe azul. Y los que se han casado con otra persona, separándose de su esposo o de su esposa, se van y se casan con otra persona, está en pecado de adulterio. Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice: tened todos en gran respeto al matrimonio, y el lecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. A los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar ¿quién? Los va a juzgar Dios. No es correcto estar viviendo en unión libre y pensar, yo hago lo que yo quiero. ¿Y quién te dijo eso a ti? ¿Quién te dijo? ¿Y dónde dice en la Sagrada Escritura? Dame capítulo y versículo donde dice que uno puede hacer lo que uno quiera. Nadie más, sino solamente el diablo, para que vivas en el pecado y seas presa fácil para él. Pero la voluntad de Dios es que la mujer y el hombre se casen, que no vivan arrejuntados. Todos aquellos que viven arrejuntados o solamente casados por el civil, hay unos que pueden estar sacando pecho, oh, yo sí soy casado, soy por el civil. Estás en adulterio, estás en fornicación. El que está casado solamente por civil está en fornicación. Así, fornicación, así se llama el pecado. Otros dicen, yo sí me casé, mi pastor me casó. ¿Y el qué autoridad tiene de la iglesia que Jesucristo fundó? Nada. Ayer era un borrachín, hoy viene y les casa como una obra de teatro. Le hace creer que están casados, también están en fornicación. Están en fornicación los que viven en unión libre, los que han sido casados por la iglesia, los que han sido casados por un fulano pastor. Eso se llama pecado de fornicación. Ahora, el adulterio. El adulterio es cuando una mujer y un hombre contraen matrimonio por nuestra Santa Madre Iglesia Católica, la única iglesia que Jesucristo fundó, y luego de cierto tiempo se separan, y luego, si es la mujer, se encuentra otro hombre, o si es el hombre, encuentra otra mujer, y si se juntan o se casan, está en pecado de adulterio. El Señor dice clarito en la palabra de hoy, Marcos 10, 11 y 12. Él les dijo: el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra aquella. El hombre que deja a su esposa porque ya está arrugadita y se encuentra una más joven, comete adulterio, pecado mortal. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Si la mujer le deja a su marido, o es que el otro me da más dinero, el otro me va a dar un carro, me va a dar un celular, materialista. Estás cometiendo pecado de adulterio, pecado mortal. Si no lo sabías, sépanlo de una vez. Ahora, en el matrimonio, el marido es la autoridad, la cabeza de la mujer. Hay mujeres que se casan y quieren ser la autoridad, quieren tomar el lugar del marido, quieren mandonear al marido. No han estado preparadas para el matrimonio. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 2 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 en adelante. Sin embargo, quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces aquí vemos la autoridad que el marido tiene, que el marido tiene en el matrimonio. Hay mujeres que ellas quieren ser las que mandan, las que le mandan al marido como si fuera su criado, como si fuera. Entonces no se case, hermanita, no se case, viva soltera, ahí usted puede mandarse, hacer lo que usted quiera. Cuando usted se casa, hermanita, usted es sumisa a su marido. Por eso piense bien antes de casarse, el matrimonio no es un juego, es para toda la vida, es para toda la vida.
Y no solamente eso, ya que estamos hablando del matrimonio, vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo, vamos a leer el versículo 1 Corintios capítulo 7, vamos a leer el versículo 3. 1 de Corintios capítulo 7, versículo 3, vamos a leerlo. Muy bien. Que el marido cumpla su deber con la mujer. El marido tiene que cumplir su deber con la mujer de marido. Tampoco el marido puede seguir viviendo una vida soltero. Que voy a tomar una cerveza con mis amigos, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, dejándola a la mujer solita ahí en la casa. Si te casaste, hermano, tienes que andar con ella. Tienes que cumplir como marido con lo que tú debes de cumplir con tu mujer. Que el marido cumpla su deber con la mujer, de igual modo, la mujer con su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente, el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. Una vez de casados, la mujer ya no dispone de su cuerpo. Tampoco el marido. No puede negarse íntimamente ni el marido ni a la mujer. A menos que de mutuo acuerdo, dice la palabra de Dios, no os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración, luego volved a estar juntos, para que Satanás no os tome por vuestra incontinencia. Íntimamente es pecado si el marido se niega a la mujer o la mujer al marido. Me duele la cabeza, me duele. Pero si antes, a la hora de ir a comer, a la hora de ir a bailar, ahí estaba bailando, viene a la casa, ahí sí le duele la cabeza, ahí sí, sí, está cometiendo pecado. Si va a estar así, ¿para qué se casa? ¿Quién le manda a casarse? Nadie le puso una pistola en la cabeza para que se case. Ahora que se ha casado, cumpla. Por eso es importantísimo formar a los jóvenes cuando están novios, hacerles ver las cosas como son. Porque muchos se casan sin tener el conocimiento cómo es el matrimonio. Vamos a leer el versículo 10. En cuanto a los casados, vamos a hablarles a los casados. Estamos hablando a los casados. Les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. La mujer no debe de separarse del marido, no debe de buscar la separación, no debe de, mientras el marido está trabajando, ahí estar, buscando al mejor postor, que es prostituta, que es mercancía para vendérsela a cualquiera. Tenga dignidad. No todas hacen así, gracias a Dios, pero algunas sí. Y por algo el Señor me hace decirle estas palabras. Por algo. En cuanto a los casados, les ordeno, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mas en caso de separarse, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su marido y que el marido no se divorcie de su mujer. Entonces, en caso de separarse, el marido es un hombre borracho que no quiere cambiar, es un hombre violento que le pega, tampoco tiene que estar, es mi maridito, tengo que morir. Dice, en caso que se separe, o sea, Dios sabe esas tribulaciones que vamos a pasar, que posiblemente pueden llevar al divorcio. En caso que se separe, que no vuelva a casarse. Que no vuelva a casarse, sino que esté sola. Listo. Que esté sola. Por eso San Pablo dice aquí mismo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 7, mi deseo sería que todos fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. Entonces San Pablo, por ejemplo, él es soltero. Él dice que mi deseo sería que todos fueran solteros, mas cada cual tiene de Dios su gracia que de él ha recibido. Ahora, si una mujer
Si la mujer se separa del marido, el marido de la mujer, se pueden volver a casar mientras el cónyuge muera, no, sino una vez que muera el marido, muera la mujer, entonces ahí puede volver a casarse. Mas San Pablo le recomienda que se mantenga soltero. Dice, 1 Corintios capítulo 7, versículo 39. La mujer está obligada a su marido mientras él viva, mas una vez muerto, el marido queda libre para casarse con quien quiera, pero solo en el Señor. Entonces, tanto el marido y la mujer están obligados, tanto el marido a la mujer al marido, mientras su cónyuge viva. Si su cónyuge muere, como se dice, si su cónyuge muere, es ahí únicamente cuando una persona puede volver a casarse. Sin embargo, será feliz si permanece así. Según mi consejo, que también yo creo tener el Espíritu de Dios. Entonces, según el consejo de San Pablo, él dice a las viudas o a los viudos que pueden volver a casarse una vez que estén viudos, pero que el consejo de San Pablo para los viudos es que se queden así, sin casarse, para evitar la tribulación que van a tener en la cárcel, en la carne, dice San Pablo. Y para terminar, quiero leer Efesios capítulo 5, versículo 23. Algunos esposos escuchando el evangelio de hoy han de estar probablemente diciendo, se viste, yo soy aquí quien mando, a mí me obedeces y punto, aquí el que manda soy yo. Vamos a ver de qué manera el hombre es cabeza el marido es cabeza de la mujer. No de cualquier manera, mis hermanos. De la manera de que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Vamos a leer el versículo 20. Vamos a ver qué versículo. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. Sed sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Aquí va para las mujeres, versículo 22, Efesios 5, 22. Las mujeres a sus maridos como al Señor. La mujer tiene que ser sumisa a su marido como al Señor. Muy importante. La mujer que se casa no puede hacer lo que ella quiere. Si va a hacer lo que ella quiere, no se case, hermana. ¿Quién le manda a casarse? No se case, siga soltera y usted ahí puede vivir su vida según el Señor, soltera. Pero si se casa, hay mujeres que se casan y quieren vivir vida de soltera. Entonces no se case. ¿Quién le obliga? San Pablo dice, 1 Corintios 7:7, a los solteros y a las solteras les recomiendo que se queden solteros. Pero si se casa, las mujeres tienen que ser sumisas a sus maridos como al Señor. A ver, ser sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo, no en solo lo que les dé la gana, o cuando no están enojadas, son diferentes, ahí sí son sumisas, pero cuando están enojadas, ahí no quieren ser sumisas al marido. En todo. Se ha casado, hermana, entonces asuma las consecuencias. Maridos, aquí va para los maridos, a los que estaban brincando. Yo soy aquí quien mando. Vamos a ver. Maridos, versículo 25, Efesios 5, 25, maridos. Amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hasta dar la vida por ella. Si su esposa está en peligro, usted tiene que protegerla, aunque con su propia vida. Eso dice la palabra de Dios. Pero es que entonces no se hubiera casado, hermano. ¿Quién le manda a casarse?
Si se casó, asuma las consecuencias. El marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, hasta el punto de dar la vida por su esposa. Eso es amar según Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para purificarla mediante el baño del agua en virtud de la palabra. El marido tiene que buscar la santificación y la salvación de su esposa. Muchas esposas dicen al marido, vamos a la iglesia, cuando el marido tiene que ser el primero que dice, recemos el rosario, leamos la Biblia, hagamos lección divina, vamos a la misa, hoy es misa de precepto. El marido tiene que estar primero en eso. Eso es cabeza del hogar. No la mujer diciendo, esposo, vamos a la iglesia, y el marido dice, oh, no, anda vos, yo me voy al fútbol. Entonces, ¿para qué se casa, hermano? Si no puede ser cabeza del hogar. Eso es ser cabeza del hogar. No, tomar trago y se ha hecho el valiente con una mujer y algunos hasta maltratándola. No, eso no es ser cabeza del hogar. Según Cristo dice, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra. Entonces el marido es quien tiene que traer a la mujer a que se vaya purificando, santificando a través de la palabra de Dios. Él tiene que ser el primero en alimentarse de la palabra de Dios para también alimentar a su mujer. Y no estoy diciendo que la mujer no tiene que leer las escrituras, también tiene que leer, pero quien tiene que tener esa iniciativa, ese más compromiso, es el marido. Más bien no ser el marido quien desanima a la mujer diciendo ya vuelta en las cosas de Dios. Y presentársela resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga, sin hacerla tener ira, sin hacerla enojar, pobre esposa ya con tantas arrugas, con tanto sufrimiento, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. El marido es la cabeza del hogar y la responsabilidad del marido es que la mujer sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. El marido no puede ver el bien de él solo por él. Tiene que primero ver por la mujer. Sacrificarse él por la mujer. Como Cristo dio su vida por la iglesia, así el marido tiene que estar dispuesto a dar su vida por la esposa. Porque nadie aborrece jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia. El esposo tiene que alimentar, tiene que cuidar con cariño, no con groserías, como Cristo a su iglesia. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, hemos visto algo muy claro, muy preciso, con la palabra de Dios, cuál es el deber de la esposa y del esposo. Que la palabra de nuestro Señor Jesucristo, como dice Colosenses 3:16, habita en nosotros con su totalidad. Y que todo lo que hagamos, que todo lo que hayamos aprendido, lo pongamos en práctica y todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina con el Espíritu Santo y es Dios, quien vive y reina junto con el Padre y el Espíritu Santo. A Él sea la gloria, el honor, la honra, la adoración por los siglos de los siglos. Les envío un fuerte abrazo, mis hermanos, y les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle compartiendo es evangelizar. Me llamo Carlos Pauta, predicador católico. Como dice ahí en número 6, 24 a 26, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor ilumine su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.